Bueno, para poner el tema sobre la mesa, después de la detención de Ovidio Guzmán, ¿qué sigue? ¿Debe seguir la misma estrategia de seguridad? Se dice que fue un gran golpe al narcotráfico, pero ¿qué va a cambiar en nuestro país? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de esta detención? ¿Cómo cambiará la violencia o no en nuestro país? Saludo y cedo los micrófonos, las cámaras, todo a nuestros compañeros Raúl Frías Lucio, que les recuerdo es el director editorial de Mega Noticias, y a Víctor Hugo Hernández, analista de esta casa. Compañeros, buenas tardes. Hola Marta, qué gusto saludarte, buenas tardes, ya es viernes. Marta, ha sido una semana intensa, con mucha información. Dime, ¿por qué el tema del Poder Judicial, de la ministra Piña, y estamos, terminando con esto, con este tema de la violencia? Pregunta Marta, Víctor, ¿qué va a cambiar? ¿Sí? Y me parece, desde mi punto de vista, que va a cambiar poco. Pero, ¿tú qué piensas? Mira, Raúl, es cierto, si lo vemos desde la perspectiva de que estos grupos criminales son grupos que están configurados como auténticas empresas, incluso hasta transnacionales, con sus estructuras muy bien hechas y estudiadas, pues la detención de este personaje es simbólica y es interesante, y claro, es uno de los personajes también más buscados en los Estados Unidos, pero no mueve mucho lo que puede ser la operatividad o la capacidad de movimiento de este grupo que es el Cártel de Sinaloa o Grupo del Pacífico, como le llaman. Sabemos que esa figura es una de las 4 o 5 cabezas principales. Entonces, ahí no veo yo que vaya a cambiar en esencia el negocio, pero sí cambian algunas cuestiones. Para mi gusto, me diera la impresión, y salvo que tú me corrijas, de que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy en la mañanera, volvió a hablar de un cambio de estrategia. Si no lo dijo abiertamente como cambio de estrategia, dijo una nueva posición, una nueva actitud del gobierno ante estos grupos criminales. Hay que recordar que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, él dijo que no era su interés ir contra estos grandes grupos, que su tema fundamental era atacar los delitos del orden común de la mayor parte de los ciudadanos. Pero a la luz de lo que ha estado ocurriendo, del fortalecimiento de estos grupos, de cómo han ido ganando terreno en diferentes partes del país, cómo se han ido empoderando de diferentes regiones, y de la crítica permanente que hemos mantenido de que eso de besos, abrazos, no balazos no funciona, me diera la impresión de que ya hay un cambio de estrategia. Me diera la impresión, sujeto a equivocarme, Raúl. Estoy buscando la declaración textual de la secretaria en este sentido y creo que coincido contigo, y ya lo habíamos comentado aquí en un espacio anterior, Víctor, que veamos que el discurso del presidente sigue siendo el mismo, ¿sí? Para el presidente, que es un hombre terco, que es un hombre que no cambia y que no acepta sus errores y que de alguna forma sigue empecinado en que las cosas se hacen como él quiere, pero sin embargo me parece que sí, en la práctica hay un cambio. Lo hemos visto con estas detenciones digamos muy mediáticas, aunque como ya bien lo dices, en la estructura del tráfico de drogas, del fentanilo, que es el que le preocupa hoy a los estadounidenses, de la cocaína, marihuana y no sé cuántas cosas más, no va a cambiar. La detención de este hijo del Chapo, de Ovidio, sí, no va a cambiar nada, no se van a quitar o a detener o van a mandar menos toneladas de precursores químicos ni nada. La realidad es que va a seguir operando, va a seguir pasando la droga a los Estados Unidos, va a seguir eso exactamente igual, van a seguir los enfrentamientos entre los diferentes cárteles que se disputan áreas del territorio nacional, sí, pero sí de alguna forma puede significarse un cambio en esto, en la práctica. Ayer comentábamos que la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad, mencionaba que no se iba a ganar la guerra, pero que se estaba construyendo la paz. O sea, el discurso para los políticos siempre es importante y me parece que es en esa línea en la que ha venido trabajando la nueva narrativa del gobierno, construir la paz,
cosa que tenemos años tratando de construir una paz consistente en nuestro país. Pero sí, yo también observo que hay un cambio en la práctica de que las Fuerzas Armadas o ya se cansaron de siempre estar agachando la cabeza frente a los grupos criminales y que ahora dicen, a ver, ¿sí? Los que estamos perdiendo finalmente es esa postura de una institución fuerte, de una institución que no se le puede estar retando como lo hace muchas veces el crimen organizado, que los ha humillado, que los ha utilizando desde luego la fuerza social, pues sí, apedrearlos y cosas de este tipo. Me parece que ya el ejército, las Fuerzas Armadas en general, parece que han puesto ya algún tipo de límite a eso de siempre estar agachando la cabeza ante el frente, fíjate, ante el crimen organizado. No sé cómo lo ves. Fíjate, Raúl, ayer tú me hiciste una observación que me dejó pensando. Matizaste un comentario que hice al señalar, y yo te decía, es que está demostrado con esto que el Estado mexicano no tiene la capacidad para enfrentar a estos grupos criminales. Y tú lo matizaste y me dijiste, no necesariamente es así. Más bien el Estado mexicano sí tiene capacidad, pero está contenido, sí, está amarrado. O sea, sí existe esa capacidad y reconsidero mi comentario porque coincido contigo, pero también es cierto, la presión debe ser grande. Ayer mataron a un coronel, sí, claro. Ayer mataron a Juan José Moreno Urella, y a sus escoltas. Sí, 9 militares. 9 militares, que no es un asunto menor esto, ¿Qué quiere decir? Que sí debe de haber una presión muy grande por parte de las Fuerzas Armadas en este país por decir, bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde, no? Porque aparecieran ser ellos como los débiles cuando no lo son. Así es, sí, o sea, no siempre van a estar, digamos, dispuestos seguramente a estar ellos recibiendo los señalamientos y ser las víctimas de este asunto. Me parece que los todo ha llegado a ciertos límites y todo coincide también con el inicio de este 5º año de gobierno en donde... Ese es otro elemento. Sí, claro, es otro elemento donde el presidente dice, se le están echando encima las semanas, los meses, y esa promesa de que en 6 meses iba a pacificar el país y luego 1 año y ya van 4 y las cosas lamentablemente, pues sí hay algunos índices que nos dicen que hay mejoras en algunas entidades más que en otras. Son porcentajes mínimos, Raúl. En esencia el problema sigue siendo el mismo. En este país siguen muriendo, ¿cuántas personas te gusta? ¿100 personas por día? Sí, bueno, sí, 34,000 en el año, o sea, 35,000 en el año. O sea, la verdad es que sigue siendo pues una cifra verdaderamente escandalosa residual, que ni países con guerra civil están teniendo como nosotros lo estamos teniendo. Así es que sí, me parece que este discurso de la secretaria de estamos construyendo la paz, hay una nueva no sé si haciendo la guerra, estrategia, construyendo la paz. Sí, es un doble mensaje. Es un mensaje doble. Vamos a seguirlo haciendo. Sí, creo que va a haber un cambio en la estrategia. Pero a ver, Víctor, ¿quién es el que lleva realmente la política de seguridad en este país en este momento? ¿Sí? Me parece que son los militares. ¿Sí? La secretaria de Seguridad Ciudadana, pues digamos es una figura que aparentemente le da ese toque civil, pero que en realidad lo vemos, el general secretario, el general almirante, el almirante de la Marina, pues son, digamos, las figuras que hoy llevan esta política de seguridad a través de la Guardia Nacional o a través de las Fuerzas Armadas en términos generales. Pero a esta pregunta que tú y que Marta dejaba sobre la mesa, ¿qué cambia? Me parece que muy poco. Sí, sin embargo, puede ser un buen mensaje, un caramelito, puede ser para la próxima reunión de la próxima semana con el presidente También Biden. Cabe esa interpretación, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos había puesto precio a la cabeza, ¿no? Creo que algo así como 5 millones de dólares, ¿no? 5 millones de dólares. Por la captura. Sí, pero también el que un juez federal detenga el fast track para
Sí, la extradición, la famosa para extradición. extraditar a Bueno, Ovidio. Marcelo Ebrard lo primero que dijo fue no, él se va a juzgar aquí, etcétera. Pero hoy empezó a cambiar el asunto. Dijo, bueno, hay un proceso que se puede iniciar y que tenemos que seguir, porque finalmente hay que ver si el hombre tiene ciudadanía americana o no, si es mexicano y los derechos que tiene. Pero para mí fue abrir un poco la puerta ante la posibilidad de sacarlo del país, ¿eh? Sí, pero a ver, Víctor. A ver, no sé. Hubiera un fast track y decir, ¿sabes qué? Ahí está. Sí, o decir, bueno, ya lo detenemos. Estamos de acuerdo con lo que los estadounidenses están pidiendo sobre el tema, pero lo vamos a mantener aquí. Sí, durante un par de años, cuando menos, que va a ser un proceso largo. Entonces, sí es te otro doy. tema, Raúl, perdón, pero es otro tema, Raúl. Va justo a la cárcel donde se escapó su papá. A ver, También está visto que nuestras cárceles no son tan seguras como luego presumimos. ya lo decías ayer con este señor Neto allá en Ciudad Juárez, donde tenía una suite de lujo en la cárcel número 3 de Ciudad Juárez, y además tenía, bueno, hasta su caja fuerte con 1.700.000 pesos para que no lo vayan a robar. Por favor. Bueno, a ver, sí, sabemos que, digo, estar en un reclusorio debe ser una situación compleja, Sí. difícil. Pero en 1000 uno de veces alta mejor en seguridad. México que en los Estados Unidos, ¿eh? O sea, Lo que seguro. ellos realmente le tienen miedo, y como alguna vez dijo uno de estos capos, prefiero muerto en México que en la cárcel de Estados Unidos. Claro, que esa viviendo. fue la misma hipótesis que mantenía Pablo Escobar Gaviria allá en Colombia. Él siempre dijo, primero Nunca Estados muerto que Unidos, irme claro. extraditado a los Estados Unidos, y de ahí esa guerra sangrienta que empezó matando políticos, matando policías y matando personajes públicos, precisamente para que se opusiera el Congreso de Colombia a la extradición que estaban pidiendo los Estados Unidos sobre todos los líderes del cártel de las drogas allá en Colombia. Y aquí seguramente puede suceder algo. A mí me parece que el tema es, si lo agarramos, sí estamos aplicando, digamos, la búsqueda, pero lo vamos a resguardar aquí en lo que se hace este trámite de extradición. Ya veremos. Yo también. Pero sabes tengo también, duda Raúl, de esto. sí, donde también yo veo y no veo cambio y que definitivamente tiene que haberlo, es si no nos vamos al fondo de la problemática, todo esto va a pasar y va a ser anécdota y va a ser historia y vamos a volver esta historia a verla repetida una y otra vez. Las finanzas, los dineros, los recursos públicos de estos grupos que pocas veces se tocan y de los cuales no se altera nada de la realidad. Y la injerencia de grupos políticos metidos, que ya lo sabemos también, los políticos, muchos están metidos en el negocio. Mientras esto no se ataque, Raúl, la historia no va a cambiar. La historia no va a cambiar, y además con tal poder que han adquirido los grupos criminales. Son transnacionales. Sí, me parece que se necesita, sí, una acción concertada, como lo que decía ayer nuestro especialista Buscaglia en este sentido. El tema es, mientras México no reconozca que los hechos que hemos visto del crimen organizado, lo que hizo el grupo Escorpión en Veracruz, lo que hizo ese grupo de Son Chihuahua terrorismo. en Ciudad Juárez, esas incursiones con camionetas de hombres armados y que van provocando terror y van ejecutando a personas, y lo que hemos visto y lo que vimos ayer, que se dispare sobre un avión civil de Aeroméxico, sí, a tontas y a locas, provocando, esos son actos de terror. Son actos terroristas. Claro. Y mientras no se denomine así como actos terroristas, pues seguiremos pensando que es delincuencia y que se puede combatir con los propios medios, que muchas veces, como ya hemos dicho, es insuficiente, policías estatales, policías el gran miedo, municipales. sí, Raúl, el gran miedo del gobierno mexicano a catalogar esto como actos terroristas, y hasta cierto punto es comprensible, es que bajo ese término Estados Unidos sí se podría meter ya legalmente a México a combatir estos grupos que también afectan sus intereses, y ese es un asunto bastante delicado que merece también otra discusión. Con un gobierno que el tema, digamos, de la soberanía es Claro. un valor es un tabú. Sí, No, pues, es en un este tabú. país, Sí. soberanía es todo. Bueno, pero ¿qué podemos esperarnos de un gobierno que reconoce que a los pobres
mantener a los pobres es una estrategia política y no una estrategia de apoyo social. A ver, entonces, que ya será tema que la próxima semana hay que tocarlo. Mira, bajo la bandera de la soberanía, Raúl, se dicen tantas cosas y se habla tanto discurso, pero la soberanía, mientras no seamos autosuficientes, mientras no resolvamos nosotros bien nuestros problemas de inseguridad, de pobreza y de marginación, ese concepto de soberanía sale sobrando. Con todo respeto. Gracias, Víctor. Buen fin de semana. Un abrazo, mi querido. Saludos.